Lucas capítulo número 13, versículo 10 al 17 vamos a leer en esta oportunidad. Quiero presentarles este pensamiento en forma de una pregunta. Y la pregunta es: ¿qué actitud tomarás? ¿Qué actitud tomarás? Déjeme describirle esas actitudes al final, básicamente. Pero dice Lucas 13, verso 10: cierto día de descanso o día de reposo, mientras Jesús enseñaba en la sinagoga, vio una mujer que estaba lisiada a causa de un espíritu maligno. Había estado encorvada durante 18 años y no podía ponerse derecha. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: apreciada mujer, estás sanada de tu enfermedad. Luego la tocó y al instante ella pudo enderezarse. ¿Cómo alabó ella a Dios? En cambio, el líder a cargo de la sinagoga se indignó de que Jesús la sanara en un día de descanso. Hay 6 días en la semana para trabajar, dijo a la multitud. Vengan esos días para ser sanados, no en el día de descanso. Así que el Señor respondió: hipócritas, cada uno de ustedes trabaja el día de descanso. ¿Acaso no desatan su buey o su burro y lo sacan del establo el día de descanso y lo llevan a tomar agua? Esta apreciada mujer, una hija de Abraham, estuvo esclavizada por Satanás durante 18 años. ¿No es justo que sea liberada aún en el día de descanso? Esto avergonzó a sus enemigos, pero toda la gente se alegraba de las cosas maravillosas que él hacía. Aquí hay algo interesante que vamos a ver a través de 4 aspectos que vamos a destacar en estos versículos que hemos leído, estos 7 versos, y que por supuesto sobresalen estos 4 aspectos. Pero déjame mostrarle un poco del contexto, porque este cuadro que acabamos de leer ilustra muy bien los contrastes que existen entre la misericordia y el legalismo. El líder de la sinagoga, dice el relato bíblico, estaba tan enojado ante la violación del día sábado que no vio para nada, en lo más mínimo, no vio el sentido y el valor del milagro que Jesús acababa de hacer. Y esto se debe al hecho de que, según la interpretación de los rabinos, la ley permitía que los médicos solo trataran los casos de urgencia en el día sábado. Pero este caso era algo crónico, así que según los rabinos no podía ser sanado en ese día. Solo los casos de emergencia, imagínense. Bueno, ellos dijeron: esta mujer lleva 18 años estando enferma. Un día más que esperen, pues ha esperado 18 años, un día más no hace mucho. Pero hoy ella no puede ser sanada, porque la ley dice que solo los casos de emergencia pueden ser tratados en el día de reposo. Después, nada más se podía hacer. Entonces el líder de la sinagoga, a pesar de que entendía lo que Jesús acababa de hacer, sanar ese milagro, él no lo valora y lo muestra porque se llena de coraje, se enoja, se indigna, y aunque estaba indignado, no tuvo el coraje para dirigirse personalmente a Jesús y directamente llamarle la atención a Jesús de por qué había hecho ese milagro en ese día. Por su parte, lo que él hizo fue que levantó la voz y regañó a la gente como regañando a Jesús. Es como decimos nosotros, ¿verdad? Se lo decimos a Pedro para que lo oiga Juan, para que lo entienda Juan. Entonces regaña a la gente y le dice: ¿no saben que hay 6 días para trabajar y el día de reposo hay que dejarlo, no hay que violentarlo? Nada se debe de hacer en el día de reposo. Entonces él regaña a la gente porque los rabinos exageraban tanto la prohibición del 4.º mandamiento, porque del día de descanso es el 4.º mandamiento en los 10 mandamientos que el Señor le dio a Moisés. Ellos lo exageraban tanto en esa prohibición
que un acto de tal misericordia como el que Jesús acababa de hacer a esta mujer afligida era interpretado por los rabinos como un trabajo y por esa razón estaba prohibido hacerlo. En otras palabras, el hecho de que Jesús sanó a esta mujer, según la interpretación de los rabinos de la ley, Jesús acababa de trabajar. Entonces eso era prohibido, no se podía hacer nada al respecto. Sin embargo, en el Evangelio el individuo está por encima del sistema. En el mundo y en las congregaciones corremos el peligro de amar el sistema más que a las personas. Jesús dijo por eso: ¿para qué dejar para mañana la ayuda que se le puede ofrecer a esta pobre mujer? En otras palabras, eso es lo que estaba diciendo Jesús. Porque desde la perspectiva de Jesús, esta mujer es más importante que el sistema religioso. En el Evangelio de Jesús, la persona tiene más valor que el sistema. Y él dice, no se le puede negar a esta mujer la ayuda que se le puede brindar hoy. Entonces los invito a que veamos los 4 aspectos. El primero de ellos es muy interesante, porque habla de la curación de una mujer en el día de reposo y en la sinagoga. Hay 3 cosas que sobresalen en esa oración. Primero, mujer. Segundo, día de reposo. Y tercero, en la sinagoga. En la cultura del tiempo de Jesús, las mujeres estaban en un segundo plano. Jesús vino a redimir, a restaurar la posición, el lugar de la mujer. Jesús vino a restaurarlo, a darle ese valor. Y por supuesto, nunca ni Jesús ni su padre establecieron que la mujer debe estar en competencia con el hombre. Son el complemento. El hombre y la mujer se complementan. Dios estableció al hombre como el líder espiritual de la familia y la mujer es la ayuda idónea para juntos sobrellevar el hogar o la familia. Entonces Jesús viene y levanta el valor de la mujer. Pero por ser mujer, esto tiene una connotación. En otras palabras, Jesús, ¿sabes qué? No hubiéramos tenido tanto problema si al que hubiera sanado hubiera sido un hombre. Pero como es mujer, eso es terrible, Jesús. Segundo, es en el día de reposo. ¿Cómo se te ocurre, Jesús? Hubiera sido mañana domingo o el día anterior, pero no en el día de reposo. Tercero, en la sinagoga. ¿Por qué se te ocurre hacer este milagro aquí en la sinagoga delante de toda la congregación, Jesús? ¿No ves que todos aquí somos celosos del día sábado? Entonces hay una connotación muy significativa en ese primer punto. De manera que vemos que el Señor acudía con mucha regularidad a la sinagoga el día sábado. Mateo, Marcos y Juan dan testimonio de Jesús yendo a la sinagoga, pero ninguno como Lucas hace tanta referencia de Jesús yendo a la sinagoga los sábados. En otras palabras, Jesús llegó a la sinagoga ese sábado no como se despertó en la mañana y dijo, ¿qué hago hoy? ¿A dónde voy? ¿A dónde me gustaría ir hoy? Tengo ganas de ir a la sinagoga. No. Jesús tenía por hábito, por práctica, ir a la sinagoga todos los sábados. Como un buen judío, él hacía eso. De hecho, si ustedes leen Lucas capítulo 4, cuando le dieron a leer el rollo del profeta Elías, del capítulo 61, Jesús comenzó a leer, dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido y me envió Dios a sanar, a vendar, a quebrantar al herido de corazón, a pregonar el año agradable del Señor, etc. Y Jesús dice, este día, esta escritura se ha cumplido, y cerró el rollo. Porque no era un libro como el que tenemos nosotros. La Biblia, por decirlo de esta manera, en ese tiempo no era como lo tenemos nosotros. Eran rollos, pergaminos, y no era la Biblia completa, no era el canon completo de la Biblia. Eran solamente el Antiguo Testamento, es decir, el Pentateuco, los profetas, los libros históricos, era básicamente, y los profetas lo que ellos tenían como las escrituras. Y Jesús lee las escrituras ese día, cierra el rollo y dice, hoy se cumplió esta escritura. Pero de nuevo en el capítulo 13, donde acabamos de leer, vemos que Jesús está otra vez en la sinagoga. Es decir, él tenía el hábito de ir. El libro de Hebreos dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Yo mencionaba en la clase de obreros el sábado pasado, en el tercer módulo de este año, que hace unos años se consideraba que una persona era miembro de la iglesia si asistía al menos 3 veces a la semana. Hoy en día las estadísticas están diciendo que hay personas que se consideran miembros de una iglesia si asisten al menos una vez al mes. Ha cambiado eso. Pero Jesús no era de los que llegaba una vez al mes. Él estaba
Cada vez que había reunión, por decirlo de esa manera, Él estaba ahí presente. Y esta ocasión no es la excepción. Él está ahí, y al estar en la sinagoga, Jesús tomaba la oportunidad para enseñar. Cada vez que tenía la oportunidad de enseñar, Él enseñaba. Y si había oportunidad de hacer milagros, Él lo hacía. Y en este caso se presentó la ocasión de hacer un milagro como el que hemos leído. Ahora vemos que el objeto de la misericordia de Jesús fue esta mujer. Una mujer que se hallaba ahí y que hacía 18 años asistía al culto de la iglesia, la sinagoga viviente. Ahí estaba, ella era miembro de esa iglesia, de la sinagoga. Ahí estaban todos, y ella llevaba 18 años llegando a esa reunión. Ella desde hacía 18 años, dice el verso 11, tenía un espíritu de enfermedad, una enfermedad causada por un espíritu maligno. Nunca se me olvida, una hermana, ya está con el Señor ella. A veces ella venía y decía: pastor, ore por mí. Y yo oraba por ella para que el Señor la sanara y eso. Y un día su trabajo era planchar y lavar ropas. Y un día me la encontré debajo de una lluvia y venía de planchar. Y yo le dije: hermana, ¿qué está haciendo? ¿Por qué va bajo la lluvia? Y dice: sí, vengo de ahí lavar y planchar. Y dice: voy para mi casa. Y le digo: mire, la próxima vez que usted me venga a pedir oración, yo no voy a orar por usted para que el Señor la sane. Voy a orar para que le dé sabiduría. Porque usted está enferma, no porque sea una prueba, es porque le falta sabiduría. Debe de cuidarse. Pero en el caso de esta mujer, no era porque ella se descuidó de algo, no tomó una pastilla o le pusieron no fue que fue a dar a luz y en la cesárea le pusieron una inyección, ¿cómo le llaman esa? De raquidia, y se la pusieron mal y quedó encorvada ella. No, era un demonio el que la atormentaba. Era un espíritu de enfermedad el que tenía esta mujer encorvada por 18 años. Entonces vemos que Jesús manifiesta su poder sobre ella. Esta mujer, de hecho, dice que no podía mantenerse en posición firme. Lo único que esta mujer veía con sus ojos eran sus pies, eran sus sandalias únicamente, porque esta mujer caminaba de hecho en esta forma, en esta posición. Imagínate, usted va hoy en la tarde, su esposa le dice: mira, anda a recoger los bloques, ordena ahí las cosas en el patio, y usted se va y se comienza a agachar a recoger las cositas que tiene que ordenar, y llama inmediatamente que le traigan el cofal para que le pongan cofal ahí en la rabadilla, y dice: ay, ya me quedo dolorido aquí, estoy dolido. Ahora imagínate esta mujer por 18 años caminando en esta posición, y lo único que veía eran sus pies. ¿Cómo veía esa mujer? No tenemos idea. Usted se imagina la presión que todo su cuerpo le hacía sobre su estómago, sobre su corazón. Posiblemente le costaba respirar. No puede respirar en esa forma, al menos no de la manera más normal. Entonces le afectaba, y por 18 años esta mujer está en esa posición. Jesús la ve y vemos que el Señor se ofrece para curarla. Esa mujer llegó a la reunión ese día y no llegó con la intención de que, porque habían puesto una manta en la entrada de la sinagoga diciendo: gran cruzada de milagros, salvación y sanidad divina. Invitado predicador, evangelista, Jesús de Nazaret y sus 12. No, así no decía la manta. Entonces esta mujer no vio ni una manta anunciando que había un culto de milagros y llegó para ver si recibía un milagro. No, ella llegó para escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos eso? El relato dice que fue Jesús el que la llamó. Jesús la vio entre la congregación ahí a la mujer, y Él la llama y le dice: acérquese, mujer. Le dice: apreciada mujer, estás sanada de tu enfermedad. Luego la tocó y dice la Biblia que al instante ella pudo enderezarse. Yo no me imagino, y no sé aquí los doctores White si me podrían ayudar, o algún ortopedista que esté aquí entre nosotros, si hubiera algún tipo de ruido cuando la columna estaba enderezándose. No sé si comenzó, como decimos a Lonica, una tronazón ahí, ¿verdad?, en la espalda de la mujer cuando Jesús la tocó, y después de estar encorvada comenzó. ¿Habrá algún tipo de ruido, doctor? Posiblemente, ¿verdad? Entonces comienza a tronar todo, endereza, y todos ahí están sorprendidos de lo que Jesús acaba de hacer en esta mujer. La toca
y ella, aunque llegó para aprender, obtener un beneficio para su alma, pero el Señor Jesús alivió su cuerpo físicamente. La que solo podía mirar al suelo ahora enseguida está levantando su cabeza. Pero noten lo que ocurre en el versículo número 13 al final, cuando ella se enderezó. ¿Qué creen ustedes que hizo? Dice el texto bíblico, y me gusta cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente, cómo alabó a Dios. En otras palabras, esa mujer comenzó a celebrar. Yo no sé si comenzó a dar vueltas alrededor de la sinagoga, si danzó, si gritó, si subió a las butacas, si le movió los turbantes ahí a los hombres que estaban ahí. Yo no sé lo que hizo, pero la Biblia dice que ella alabó a Dios en una forma que nadie ahí en ese auditorio estaba acostumbrado a hacerlo. Pero ¿quién de nosotros no podría hacer algo como eso después de que Jesús sanara nuestra vida? Ahora, dice la Biblia que era 18 años. Y sacamos la cuenta en el primer servicio. El año tiene 52 semanas. Eso quiere decir que son 52 sábados. Multiplicamos 52 sábados por 18 y nos da un total de 936 sábados estuvo esa mujer. ¿Cuántos sábados llevas esperando tu milagro? No digo que vas a esperar 936. Lo que quiero decir que hay que esperar. Hay ocasiones en las que Dios se manifiesta en una forma increíble, rápido. Pero en este caso esta mujer esperó 936 años. Es más, yo no creo que ella estuviera pensando en recibir la sanidad. Posiblemente ella se adaptó, se acostumbró, se familiarizó a su condición de vida. Pero está por 18 años en esa condición. Ahora, la Biblia dice, o nos enseña más bien, que la gracia de Dios puede enderezar lo que el pecado ha retorcido y encorvado en nuestra vida. ¿Cuántos ex encorvados hay aquí? Espiritualmente hablando. Dice, no, pastor, yo nunca anduve encorvado, pero espiritualmente estábamos así. Podríamos andar bien catrines, como decía mi papá, ¿verdad? Bien elegantes, bien vestidos, bien perfumados, bien afeitados. Las mujeres bien saloneadas porque fueron al salón, bien pintadas, bien arregladas. Todos podíamos andar así bien, pero por dentro nuestro hombre interior andaba encorvado, retorcido por el demonio, por el pecado. Pero la gracia de Jesucristo nos encontró y enderezó nuestra vida. Por eso ya no somos lo que éramos antes. Por eso ya no hacemos lo que hacíamos antes, porque Cristo cambió nuestra vida, cambió nuestro interior, nuestro hombre interior cambió. No puede seguir siendo el mismo. La gracia de Jesucristo tiene ese poder para levantar, enderezar, renovar, cambiar lo que el pecado ha retorcido en nuestra vida. Ahora, vemos que el efecto fue inmediato en el cuerpo de esta mujer. Y dice la Biblia que ella alababa a Dios con una forma increíble. Nosotros, yo creo, orábamos hace unos minutos, no debemos de perder el gozo de nuestra salvación. No podemos perder el espíritu, la gratitud en nuestro corazón de lo que el Señor nos salvó. Personalmente, constantemente estoy recordándome lo que el Señor hizo por mí. Porque lo que soy, lo que tengo, lo que sé, lo que hago, se lo debo a la gracia del Señor. No es por mí, no es por mi sabiduría, no es por mi entendimiento, no es por mi experiencia, no es por mi bonita cara, no es porque tengo buenos amigos, no es porque tengo influencia. Nada de eso. Es la pura gracia del Señor. Es por pura gracia. Entonces constantemente yo estoy recordando lo que yo era, de dónde me sacó el Señor, cómo me rescató el Señor, las cosas que hizo el Señor en mi vida y cómo Él me dio una nueva oportunidad, cómo enderezó lo retorcido que estaba en mi vida, cómo el Señor hizo. Y me recuerdo, por eso personalmente no olvido la fecha en la que yo fui encontrado por el Señor Jesús, el domingo 26 de febrero de 1984, jamás se me olvida. Eso es algo que yo no voy a volver a numerar. ¿Y sabían ustedes que Rubén Darío escribió en una de sus poesías, y él dijo que hay quienes nacen una vez y mueren dos veces, dijo Rubén Darío? Y él dijo, hay quienes nacen dos veces y mueren una vez. Debió haber tenido alguna inspiración divina Rubén Darío para haber escrito algo de eso, porque tiene sentido. Hay personas que nacen una vez físicamente, pero mueren dos veces, mueren física y eternamente. Pero hay quienes nacen dos veces y mueren una vez. Nacen física y espiritualmente, pero mueren físicamente una sola vez.
no podemos olvidar lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. ¿Cuántos agradecidos hay aquí esta mañana? De veras, entonces, la próxima vez que venga a la reunión, venga con más gozo, más alegría, más regocijo, esté agradecido, vaya por la vida con cara de gozo. Aunque las cosas no estén marchando bien, aunque las cosas no se encuentren como a usted le gustaría que estuvieran, tenga gozo en su corazón, porque el gozo que usted tiene en su corazón no es por las cosas que tiene o que le hacen falta. El gozo que tiene en su corazón es por la presencia de Dios en su vida, porque el Espíritu de Dios es gozo. El fruto del Espíritu es gozo. Entonces el gozo de la salvación es algo que debemos de tener presente en nuestra vida. El segundo elemento que queremos destacar aquí, el enojo del jefe de la sinagoga a causa del milagro que Jesús hizo. Vean cómo el fanatismo y la tradición ciega a las personas hasta ponerse, o más bien oponerse a la luz tan clara que salen o se emanan de las palabras de Jesús y de las obras o los milagros que Jesús hace. Veamos con qué ligereza el líder de la sinagoga habla de los milagros de Jesús, como que si fueran obras rutinarias. Porque él dijo, bien pueden venir y ser sanados en cualquier día de la semana, excepto el sábado. Para este líder religioso, los milagros de Cristo eran comunes y corrientes, no eran motivo para celebrar, no era razón para estar agradecido. Para él, que Jesús hubiera sanado a esa mujer era algo común y corriente que podía haberse hecho en cualquier otro día, menos en el día de reposo. Así que la misma palabra, fíjense, la misma palabra que en el hebreo se usa para misericordia, es la misma palabra que se usa para describir piedad. De manera que las obras de misericordia que Jesús estaba haciendo no eran más que obras de piedad y que fueron apropiadas para hacerse en el día de reposo. En otras palabras, aunque la ley establecía en el cuarto mandamiento de que debía de guardarse el día de reposo, el Señor establecía implícitamente el hecho de que no podías negarte a hacer un acto de misericordia o de bondad o de piedad en el día de reposo. No podías negarte. Entonces Jesús está haciendo un acto de misericordia y esa palabra misericordia es la misma que se usa para describir piedad. Entonces Jesús no está en ningún momento violentando el día de reposo, porque está actuando de acuerdo al espíritu de la ley. Bueno, y un día Jesús los dejó con un cortocircuito a los líderes religiosos, porque Jesús les dijo un día, el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Y los dejó con los cables pelados a los pobres líderes religiosos. ¿Qué está diciendo este loco? ¿Cómo se le ocurre decir que Él es el Señor del día de reposo? Por supuesto, Él es el Señor de todo, ¿verdad? Y cuando Dios estableció el día de reposo, Jesús, dice el libro de Hebreos, que es nuestro reposo. Lean el libro de reposo, iba a decir. Lean el libro de Hebreos y se van a dar cuenta, en el capítulo 4, que habla del reposo. ¿Y saben quién es nuestro reposo? Jesús es nuestro reposo. Él es nuestro reposo. Excelente. Número 3, tercer elemento que destacamos aquí. Jesús confronta a los líderes religiosos por lo que acaba de hacer. Nosotros definitivamente solo podemos juzgar lo que está al exterior, pero Jesús conoce el corazón de los hombres. En Juan capítulo 2, verso 25, Él dice que Él conoce a los hombres. Él conoce el pensamiento, el corazón de los hombres. Él vio en las palabras del jefe de la sinagoga una enemistad bien abierta contra su persona, es decir, contra Jesús, y contra el mensaje de Jesús, es decir, contra el evangelio. ¿Y cómo lo supo Jesús? Porque Jesús conoce el corazón de los hombres. Cuando Jesús escucha al líder religioso decir, hey, ustedes miembros de la sinagoga, ¿no saben que hay 6 días para trabajar y el día de reposo hay que descansarlo, respetarlo? Jesús sabe que el líder religioso no se lo está diciendo a la gente, se lo está diciendo a él. Y en las palabras que Jesús discierne del líder religioso, Jesús discierne que él tiene una enemistad contra su persona y contra el evangelio, aunque este líder religioso esté tratando de esconderlo bajo una capa de un posible o un fingido celo santo por el día de reposo. En otra palabra, él está mostrando un celo santo por el día de reposo. Pero Jesús sabe que lo que está haciendo solamente es escondiendo su enemistad contra el evangelio y contra su persona en esa falsa piedad de celo por el día de reposo. ¿Por qué?
¿Por qué Jesús sabe que ellos están disfrazando esa piedad, ese falso celo con esa enemistad? Porque Jesús les dice en el versículo número 15 que eran hipócritas. Jesús ahí apela a la práctica común entre los judíos de abrevar el ganado en el día de reposo. En el verso 15 lo vemos. ¿Qué era lo que ocurría? La ley establecía que, por ejemplo, un ciudadano no podía caminar ciertos kilómetros, hasta cierta cantidad de kilómetros en el día de reposo, porque si pasaba ese límite de kilometraje, había violentado el día de reposo. Entonces usted sí se podía levantar, salir al patio de su casa, pero no podía estar en ninguna otra actividad. Y Jesús dice, ustedes son unos hipócritas, le dice Jesús, porque ustedes agarran a su burro, su buey y su camello y lo sacan a beber. No van hasta el río, no van hasta el abrevadero, pero ya tienen agua ahí. Y ustedes sacan del establo a su caballo, su burro, su asno, su buey, etcétera, y le dan de beber. Ahora, Jesús no está diciendo nada desconocido, porque eso era una práctica en común entre el pueblo judío. Pero lo que Jesús está destacando es el hecho de que si ellos son capaces de mostrar piedad, misericordia por un animal, ¿cómo no podrían mostrar piedad y misericordia por una mujer que tiene 18 años de estar atormentada por el diablo? En el año 2012 yo estuve en Israel y creo que 1 o 2 días de reposo me tocó pasarlos ahí en Israel. Y bueno, por cierto, un día voy a hablar sobre la resurrección de Jesús, porque unos que otros me han preguntado, no, es que, ¿cómo es que Jesús resucitó al tercer día, si murió el jueves o el viernes y eso? Bueno, un día se los voy a explicar, pero no va a ser hoy. Pero les doy un poquito de luz en eso, porque lo que sucede es que el día para los judíos comienza a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la tarde del día siguiente. No es como nosotros. Para nosotros el día comienza a las 12 de la noche y termina a las 12 de la noche, 11:59 del otro día. Para ellos el día comienza a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la tarde del otro día. El día de reposo entonces comienza al viernes a las 6 de la tarde. No es el sábado, ni es el viernes o el sábado a las 12 de la noche. Es a partir del día viernes, 6 de la tarde, comienzan las 24 horas del día de reposo para las 6 de la tarde del día sábado. Bueno, cuando estuvimos en Israel, estuvimos en varios hoteles, y en uno de los hoteles en una de las ciudades donde nos tocó pasar el día de reposo, o el sabático como le llaman ellos, los hoteles tienen hay hoteles, dependiendo del tamaño, tienen 2 o 3 filas de ascensores a ambos lados. Pero uno de los ascensores lo programan de manera que cuando el judío se para frente al ascensor, el ascensor se abre. Él sube al ascensor y lo que el ascensor hace es que va piso por piso. Por ejemplo, si él está en el piso 15, entonces va a ir haciendo estación piso por piso. Llega al piso 1, se detiene el ascensor, se abre la puerta. Si hay alguien judío entra, si alguien judío va a salir sale, si no, se cierra la puerta al segundo piso. Se detiene, se abre la puerta, entra o sale alguien, si no, se cierra, tercer piso. Imagínense, porque ellos no hacen ni siquiera esto, digitar con su dedo el botón para que se abra la puerta del ascensor. Porque para ellos es día de reposo. Las gasolineras se cierran. Ay de usted si su carro no tiene combustible, porque no hay gasolina, no hay ni una sola gasolinera abierta. No hay farmacia, no hay supermercado, nada, nada, nada. Todo se paraliza. Entonces nos explicaron en el hotel, tengan cuidado, si van a usar los ascensores, usen los otros ascensores, pero que no se les ocurra meterse en el ascensor, porque ya ven nosotros los latinos cómo somos, se abre una puerta y ahí nos metemos. Entonces nos dijeron a nosotros, todos los latinos que andábamos, miren, si se abre la puerta, jamás se les ocurra entrar en el ascensor de ellos. Y si ellos andan con un paraguas, te pueden azotar con el paraguas. Pero qué interesante, o sea, no tocan con el dedo el botón para abrir la puerta, pero te pueden dar con la sombrilla. Bueno, desen una idea entonces.
¿Cómo era la ley en el tiempo de Jesús, que aún lo sigue siendo para ellos que guardan el sabbat o el sabático? Ellos dicen, no, no se puede hacer nada. Y Jesús les dice, ustedes son unos hipócritas, porque sacan a sus animales a beber. ¿Y cómo es posible que no le den a esta mujer la oportunidad de ser librada? Ella no debe dejarse para otro día, tiene que ser sanada. Y Jesús la sana en ese momento. Número 4. Veamos los efectos diferentes que las palabras de Jesús causaron en los oyentes que estaban ahí presentes. En primer lugar, causó confusión y vergüenza en los seguidores en los perseguidores de Jesús. Los enemigos de Jesús se sintieron confundidos, se encontraron avergonzados. Ahora es interesante. Es como la persona es como el hombre. Yo he visto algunos casos en las redes sociales, en los medios de comunicación. De repente un hombre fue descubierto en adulterio, engañando a su mujer, y sale llorando. Pero ese hombre llora no de arrepentimiento, llora porque lo descubrieron. Lo mismo sucedió con este líder religioso. Está indignado, está avergonzado, pero la vergüenza que siente no es de arrepentimiento. La vergüenza que siente es una vergüenza que le provoca indignación. En otras palabras, la propia indignación que siente lo refleja a través de esa vergüenza, ese sentimiento de vergüenza que siente, de confusión que siente, pero no es un sentido de arrepentimiento. No es como Jesús, perdóname, yo no lo sabía, Jesús, por favor, como decía el mensaje más temprano, estábamos cantando, Señor, dame otra oportunidad. No. Él está avergonzado, pero es una vergüenza no de arrepentimiento. Es una vergüenza de enojo. Está enojado. Vean el verso 17. Esto avergonzó a sus enemigos. Están confundidos y avergonzados. Segunda reacción fue de regocijo en la gente sencilla y sincera. Lo mismo que producía confusión en los perseguidores de Jesús, produjo gozo en los seguidores. Vean la segunda parte del verso 17. Pero toda la gente, ¿qué hacía? Ahí está. ¿Qué hacía la gente? Se alegraba de las cosas maravillosas que él hacía. Noten el contraste. Los enemigos de Jesús se enojan, se confunden, se avergüenzan, pero la gente que está alrededor celebra, se goza, se alegra por las cosas maravillosas que Jesús estaba haciendo. Así que ella no solo tenía un problema físico, estaba subyugada por este sistema religioso que la condenaba, pero que tampoco la salvaba de su condición. Porque nunca en un día de sinagoga decidieron orar por ella. Pero ahí el Señor la sana y entonces ellos están indignados por eso. Ella estaba oprimida por Satanás y al imponerle las manos, inmediatamente recobró su rectitud y lo más importante es que glorificaba a Dios. Pero lo más sorprendente es que para los líderes religiosos, el hecho de que Jesús hubiera levantado la mano y poner la mano en la espalda de la mujer, para ellos Jesús había trabajado. Fue por eso que Jesús les dice, ustedes son unos hipócritas. O sea, ustedes me están acusando porque yo levanté mi mano, le puse la mano en el cuerpo a esta mujer para que sea sanada, y ustedes dicen que yo violé el día de reposo porque estoy trabajando. Y ustedes sacan a sus burros, sus bueyes, sus caballos, sus vacas, sus qué sé yo, y los llevan a beber agua. ¿No es eso violentar el día de reposo? Bueno, ¿cuál es la aplicación de todo esto? ¿Cómo no celebrar, cómo no alegrarnos por las cosas que el Señor había hecho, como en el caso de esta mujer? Si ella había pasado literalmente cientos de sábados, 936 para ser exactos, esperando su restauración, y cuando llega, solo hay espacio para el regocijo, solo hay oportunidad para la glorificación de Dios. Pero algunos fariseos consideraban trabajo el acto de poner las manos sobre otra persona. Pero si Jesús trabajó al poner las manos,
¿No sería trabajo también levantarse de la casa, caminar e ir a la sinagoga? Eso también era trabajo, y eso significaría violar el día de reposo también. Entonces, por todos lados Jesús los desarma a estos líderes religiosos y les dice él que no hay que dejar para mañana, no hay que dejar de brindar la ayuda que hoy se le puede brindar a esa persona que estaba oprimida. Y hay un gran contraste aquí. El contraste es que mientras los humildes glorifican a Dios, al mismo tiempo y en el mismo espacio, los líderes religiosos están renegando de las obras de Dios. ¿Cuál será tu actitud como un creyente en este tiempo? ¿Vas a alabar a Dios por lo que Él hace en la vida de otra persona que la rescató del pecado? ¿Te vas a indignar? ¿Cómo es posible que el Señor esté salvando a la gente ahora? ¿O vas a ser avergonzado por el Señor? ¿Te vas a alegrar por lo que el Señor está haciendo? Hace unos 9 años, unos 10 años quizás, el pastor Armando Alducin, el pastor Chuy Olivares, el pastor Rafael Holland y otro amigo y yo y otros fuimos para estar en Chinandega y en Estelí en un evento para pastores y líderes. Y el pastor Chuy está compartiendo un mensaje, y en el mensaje él menciona que él tuvo una tía que era alcohólica. Alónica diríamos era borracha. Entonces el pastor le hablaba de Cristo. Le decía, tía, tú necesitas. Y ella decía, sí, hijo, sí, sobrino, yo sé que Dios aquí, allá y esto. Pero de tanto él hablarle, un día la tía lo llama y le dice, sobrino, necesito que me hables de Jesús. Y él está asustado, pero dice, a mí me habían enseñado que el único día cuando la gente podía encontrar a Jesús era el domingo en la iglesia, cuando el pastor predicaba, hacía el llamado, levantabas la mano, pasabas al frente, oraban por ti y entonces recibían a Jesús. Dice, eso es lo que me habían enseñado. Entonces dice, yo le dije a mi tía, está bien tía, aguántese para el domingo, por favor. El domingo viene a la iglesia conmigo, el pastor va a predicar, él va a hacer un llamado al final. ¿Quién quiere recibir a Cristo? Levante la mano. Usted levanta la mano y él va a decir, vengan al frente los que levantaron la mano. Entonces usted viene al frente, él va a orar por usted y entonces va a recibir a Cristo. Y dice que la tía le decía, sobrino, pero tiene que ser hasta el domingo. Sí, tía, es que es así, el domingo. Lo llama el lunes, el martes, el miércoles. Y cada vez que ella lo llamaba, él le decía, tía, ya le dije, el domingo el pastor va a predicar, hace el llamado, levanta la mano, viene al frente, ora por usted y recibe a Cristo. Oh, está bien, sobrino. El sábado en la noche dice que recibe una llamada de su tía y le dice, sobrino, y dice él, tía, ya le dije. Y ella lo interrumpe y le dice, sí, sobrino, ya sé, mañana domingo el pastor predica, hace el llamado, yo levanto la mano, vengo al frente, ora por mí y recibo a Cristo. Así es, tía. Y entonces le dice, sobrino, no, pero te llamo para decirte que me voy a ir a dar la última emborrachada de mi vida. Y él le dice, tía, no, por favor, tía, no hagas eso, por favor. Y él dice, sobrino, sí, mira, te lo prometo, va a ser la última emborrachada que yo me doy en mi vida. Y mañana yo voy contigo a la iglesia, el pastor predica, hace el llamado, levanta la mano, vengo al frente, le ora por mí y recibo a Cristo. Sí, tía, ok, pero déjame, es la última emborrachada. Y el pastor Chuy nos cuenta que a la 1 de la mañana el teléfono de su casa sonó. Levantan el teléfono y era para darle la noticia de que su tía había muerto aplastada en su propio carro, borracha con sus 2 hijos. Tuvieron un accidente, se volcaron, ella se salió del carro y el carro le cayó encima, él la aplastó y murió. Cuando el pastor Chuy estaba contando eso, alguien en la congregación dijo, allá en Chinandega, aleluya, gloria a Dios. Y el pastor Chuy se enojó. Dice, ¿cómo dices aleluya, gloria a Dios? Porque mi tía se murió y se fue sin Cristo al infierno. Y lo regañó bien fuerte al hermano, que ya vio que hay hermanos que por todo dicen aleluya, gloria a Dios, y
ni disciernen lo que están oyendo, pero bien. Y entonces el pastor Chuy dice: no, el diablo no me vuelve a quitar un alma más. Y desde entonces él dijo: si un día yo voy a ser pastor, yo le voy a decir a la iglesia que predique a Cristo todo el tiempo. Anuncien a Cristo todo el tiempo. Los fariseos estaban iguales. Para ellos no se podía violentar el día de reposo. El único día para recibir sanidad era de domingo a viernes. El sábado no se podía. Algunos de nosotros que ya somos creyentes nos hemos acomodado a nuestra vida de creyentes. No testificamos, no hablamos, no compartimos del evangelio, no alabamos a Dios. Ya perdimos el gozo de la salvación. Ya sin gana venimos a la casa de Dios. Oramos a regañadientes y que nos obligan y que nos invitan. Yo les decía, ayer tuve una capacitación con los servidores. A veces los miércoles hasta cafecito le tenemos que poner a los hermanos para que vengan. Imagínense. ¿Qué nos pasa? Sin darnos cuenta estamos cayendo como los fariseos, como los líderes religiosos de ese tiempo. Somos celosos del sistema y nos olvidamos de la gente que está allá afuera sin Cristo, y nosotros nos quedamos aquí encerrados en nuestras cuatro paredes disfrutando a Cristo. Hay hermanos que me dicen: pastor, usted no es bíblico porque no hace el llamado para recibir a Cristo. Pero es que mi trabajo no es predicar a Cristo aquí en esta congregación. Mi trabajo es entrenarlos a ustedes para que ustedes prediquen afuera de Cristo. Esa es la tarea de ustedes. Esa no es mi tarea. La tarea de ustedes es traer a la gente que no conoce a Cristo. Tráiganla convertida ya. No la traigan diciendo: pastor, por favor, predique de esos mensajes llegaderos, y al final hace el llamado porque trae un amigo que es malo, pero yo le dije que usted iba a hacer el llamado. No, hombre, ese es su trabajo, no es el mío. Hoy los hermanos centenos estaban orando aquí con los hermanos Argueta. Pues los líderes oran por los que necesitan oración al final de la reunión. Entonces yo iba saliendo y vi una anciana ahí en la iglesia, ahí por ese lado. Y sentí en mi corazón acercarme a saludarla, y me contó algo cómo está. Y comencé a orar por ella. Cuando yo terminé de orar, están las dos parejas y dice: ya pasó, nos está quitando el negocio porque nos puso a orar usted y se puso a orar aquí por la gente, ¿verdad? Entonces imagínense, ese no es mi negocio. Yo no quiero quitarles el negocio a ustedes. El negocio de ustedes, la tarea de ustedes es predicar a Cristo. ¿Saben por qué? Porque mañana que regresen al trabajo, a la farmacia, a la universidad, al laboratorio, a la fábrica, al taller, a la parada de bus, al mercado, a la oficina, al colegio, a la universidad, donde ustedes se mueven, mañana vas a ver un montón de gente encorvada espiritualmente. Los vas a ver bien encopetados, bien encorbatados y bien ensacados, bien perfumados, pero por dentro la vida la tienen hecho a pedazos. La vida está arruinada, la vida la tienen retorcida, el matrimonio lo tienen arruinado, su economía está terrible, su vida es una maldición, es una desgracia. Y es una desgracia porque el que está sin Cristo está desgraciado, necesita la gracia de Cristo. Mañana va a andar alrededor de usted un montón de gente encorvada. Y usted necesita convertirse como en Jesús. Toque a la gente con el mensaje de esperanza. La gente necesita ser tocada por el mensaje de Jesús. Hay un mensaje que tenemos que compartir. Hay un mensaje que le tenemos que dar a este mundo que se muere cada día. ¿Usted tiene idea los millones de personas que en este segundo preciso acaban de irse a la eternidad sin Cristo? ¿Cuántos vamos a tocar? El próximo domingo presénteme a un ex encorvado. Diga: pastor, mira, te presento, este andaba encorvado. Señor Lozano me usó a mí. Yo creo que Dios es capaz de usarlos a todos ustedes, hermanos. ¿Saben por qué? Porque el mensaje más poderoso que ustedes pueden predicar es lo que Jesús ha hecho en sus vidas. Cuenten lo que eran antes. Cuenten cómo el Señor hizo algo en su vida. Cuenten lo que el Señor está haciendo ahora en su vida. Y cuenten lo que su vida es hoy en Cristo Jesús. Ese
es el mensaje más poderoso que ustedes pueden predicar. No tienen que predicar como yo predico, pero cuéntenle a la gente. ¿Ustedes creen que el gadareno predicó de Apocalipsis, las bestias y los 10 cuernos del Apocalipsis y eso? No, nada que ver. El gadareno contó, miren, yo vivía, ven esta cicatriz. Por cierto, el perro grande de mi casa me hizo esta cicatriz. El gadareno le podía decir a la gente, ven esta cicatriz que tengo aquí. Sí, eso eran cadenas y grillos que me ataban, me amarraban. Yo tenía una fuerza descomunal porque eran demonios los que vivían en mí. Ven esta herida que tengo aquí en la panza. Así yo agarraba piedras y me partía. Ven esta foto, barbudo, peludo, desnudo ahí. Ese era yo. Ven esta cueva donde yo vivía. Ven esta montaña. Ahí vivía. Ese era mi morada. Eso era. Pero ahora soy una nueva persona. Jesús me encontró, me libertó, me salvó, me perdonó, hizo algo nuevo en mi vida. Y yo no puedo dejar de callar, no puedo dejar de hablar y contar cuán grandes cosas el Señor ha hecho en mi vida. El mensaje más poderoso está en tus labios. Cuéntalo, predícalo. Cuando lo cuentes y lo prediques, vas a tocar el corazón de muchas vidas que andan encorvadas y van a ser levantadas. El pecado las tiene viendo hacia abajo con un yugo de esclavitud, pero entonces podrán levantar su rostro al cielo y conocer al Dios soberano, el Dios de amor, y a Jesucristo, el Salvador del mundo. Escucha este mensaje que tenemos en esta canción. Inclina tu rostro un momento, no te duermas, pero inclina tu rostro y medita en este mensaje. Hay un mensaje que llevar. Hay una palabra que compartir. Hay una noticia que tiene que correr. Y ustedes y yo somos los llamados a llevar este mensaje. Las buenas nuevas, mucha gente se pierde y mueren sin conocer el mensaje que el Señor nos encomendó al cautivo llevar. Portador de este evangelio, elevando tu bandera, conquistando una vida para el Necesita este mundo que se encienda una luz, que no calles, que les hables de Jesús. Necesitan evidencia del amor de nuestro Dios. No callaremos, anunciaremos el mensaje de la cruz. Mucha gente en angustia, niños sin comer. ¿Qué haremos tú y yo? Debemos llevarles las buenas nuevas, portador de este evangelio, elevando tu bandera, conquistando una vida para el Rey. Necesita este mundo que se encienda una luz, que no calles, que les hables de Jesús. Necesitan evidencia del amor de nuestro Dios. No callaremos, anunciaremos el mensaje de la cruz. Reflejar su verdad, no
necesita este mundo que se encienda una luz, que no calles, que les hables de Jesús. Necesitan evidencia del amor de nuestro Dios. No callaremos, anunciaremos el mensaje de la cruz, el mensaje de la cruz, el mensaje de la Padre, gracias. Danos, despierta el corazón de tu pueblo, Señor. Sácanos de nuestra área de comodidad, Señor. Pon un espíritu de urgencia en nosotros, una urgencia espiritual, porque este mundo cada día se está corrompiendo y se está perdiendo, y nosotros estamos como los líderes de la sinagoga, metidos en las cuatro paredes, defendiendo nuestra rutina, nuestra tradición, y pensamos que la gente pues en otro momento puede encontrarte a ti, cuando realmente fuimos llamados, fuimos enviados por ti para ir, y como dice esta hermosa canción, para llevar el mensaje de la cruz. Hay perdón, hay esperanza, hay salvación, hay libertad, hay vida en Jesús. Por eso te ruego, Señor, que este día, esta tarde, tu pueblo responda a la palabra, no a mi mensaje, pero al mensaje de tu palabra, Señor. Tu palabra nunca va a volver vacía, así dice ella de sí misma. Oro para que tu palabra provoque en nosotros, despierte, active en nosotros el espíritu de los anunciadores. Despierta a los valientes, a los esforzados, a los atrevidos aquí en esta casa, para ir y compartir el mensaje, y más personas vengan a la gran fiesta que se prepara en la eternidad. Padre, bendigo a tu pueblo y te doy gracias por esta oportunidad, por la palabra que ha sido presentada hoy. Señor, te doy gracias por esa oportunidad de poder anunciar semana a semana tu palabra aquí en este púlpito. Que se mantenga encendido como una antorcha, como un fuego avivado aquí en este altar, el mensaje de la cruz y el mensaje de tu palabra. Es nuestra oración y es lo que te pido en el nombre de Jesús. Amén. Damos un aplauso al Señor por su palabra esta tarde.